Comencemos. ¿Es el coronavirus el responsable de la actual crisis económica? Para entender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del coronavirus en el mundo, en nuestra región y en la República Dominicana, sí o sí hay que diferenciar dos momentos y sus contextos. Una cosa es distinta de otra cosa. Uno fue el mundo antes de marzo del 2020 y otro lo es el mundo después de esa fecha, sea una consecuencia o no del factor vírico. Dos profesores de la Universidad de las Islas Baleares de Historia Económica y de Economía, Carles Manera y José Pérez Montiel, y hay que mencionar a los académicos, me gusta hacerlo, porque aunque usted no lo crea, este es el único premio que reciben ellos por tantos años de investigación y que ahora nos ponen esto muy fácil de entender. Para estos profesores, negar que la crisis actual es el resultado de la crisis de sanidad ocasionada por el coronavirus es muy difícil ante la evidencia. Claro que hay unos efectos de la pandemia sobre la economía mundial. Sin embargo, los profesores miran la economía de cada país como una paciente a la que su médico de cabecera, es decir, el gobierno, indujo en un coma profundo durante muchas semanas, algo insólito en la historia económica. Después de jugar a la Cenicienta, el despertar de la paciente, es decir, la vuelta a la normalidad de la economía, ha de ser gradual y debe auscultarse con cuidado. Entre los diagnósticos y recetarios nos sugieren dos enfoques principales para saber si la enferma contrajo esa condición a raíz del coronavirus o si al momento en que aparece el nuevo virus ya presentaba indicios de una enfermedad anterior. La pregunta obligada es, ¿se trata esta de una crisis nueva? ¿Venía la economía mundial dando indicios de problemas que explotarían más tarde que temprano, con o sin coronavirus? Veamos dos escenarios. Primero, en la opción de que la crisis está generada por el coronavirus, que ha impactado una economía que parecía funcionar razonablemente bien, significaría que cuando pase la pandemia hay que regresar al estado anterior de la economía, es decir, antes del mes de marzo de 2020. En esta tesis, la presunción es que la economía no padecía problemas estructurales, no había inflación, burbujas económicas aparentes y que por tanto superar la crisis nos debe llevar a la misma política económica o al idéntico modelo de crecimiento. Segundo escenario, el coronavirus aceleró una crisis económica cuyas larvas ya se encontraban en la base del sistema antes de su aparición. En este supuesto, habrá de encontrarse los indicadores que sugieren que la economía estaba ya en problemas, que de manera gradual hubieran ido apareciendo y que el coronavirus ha contribuido a encubrir. Adoptar esta visión implica asumir otra tesis. La forma de crecer era problemática. Alto consumo de recursos naturales, precariedad laboral, dificultades demográficas, excesivo endeudamiento a nivel macro, o sea, de los estados, y a nivel micro, las deudas de las familias, de usted, de las mías. Retos tecnológicos y los nichos posibles de inversión no se estaban activando, por lo que una de las lecciones del coronavirus debería ser repensar los modelos de crecimiento. La idea de que la economía mundial presentaba problemas antes de la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020
amerita conocer algunos indicadores de una enfermedad que se esparcía silenciosa, o no tanto, por el corazón de la economía global. Uno de ellos es la evolución del Producto Interno Bruto Mundial. Si no está familiarizado con lo que es el PIB, esta es una variable económica que mide el valor agregado cada año al conjunto de la economía mundial. En 2019, el cierre del año fue de caída en relación con los 9 años precedentes, una pérdida de más de un punto porcentual en algunos años, mientras el mundo recibía mensajes muy optimistas sobre la trayectoria económica. Incluso en la República Dominicana se anunciaba el crecimiento económico itinerante, aunque nuestra economía es un ínfimo grano de arena dentro de la economía global. Los datos hablaban de que el crecimiento de la eurozona, por ejemplo, fue un 11% inferior el 2019 al promedio de la década, mientras los mercados emergentes experimentaban caídas del orden del 27% con respecto a dicho promedio. Antes de la crisis, el mundo venía experimentando retrocesos sociales en materia de pobreza extrema y distribución de los ingresos. Persistían factores estructurales internos que caracterizan a las economías regionales, entre ellos la brecha productiva interna, el crecimiento restringido por la balanza de pagos, la contracción de la demanda efectiva, especialmente en materia de inversión productiva, la reprimarización de las canastas de exportaciones, la baja complejidad de la matriz sectorial de la producción en términos de conocimiento, innovación e investigación y desarrollo, el limitado espacio fiscal para las políticas sociales y productivas, tema sensible para nuestro país que no lo hizo cuando debía, y se ve en la presión de tener que evitar hacerlo cuando las condiciones difícilmente están dadas. Es bueno solo asomar un poco la curiosidad. En Colombia, para entender el contexto de crisis social provocada por el tema de la reforma fiscal en ese país, en medio de la crisis actual, las revueltas sociales se ponen de nuevo en el mapa. También se experimentaba el deterioro en la calidad del empleo con recrudecimiento de la informalidad y la distribución factorial del ingreso en desmedro de los trabajadores. Todo lo expresado es evidencia de que podían existir ya signos de pérdida de fortaleza en la economía mundial antes de la irrupción del virus. ¿El por qué sucedía esto? ¿Existían peligros inflacionistas antes de marzo de 2020? ¿Había concentración de activos en algunas actividades? ¿Qué tienen que ver las finanzas? ¿Y cuál era la situación de la productividad? Es lo que veremos hoy con los expertos. Converso sobre COVID-19 y sus efectos sobre la crisis socioeconómica en la región y por supuesto en la República Dominicana con Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, además articulista, y es parte de la familia globalista porque siempre ha dicho que sí. Gracias por venir a la nueva temporada de Esfera Global. Y de mi parte, gracias por darme la oportunidad nueva vez. Siempre es un placer. Vamos a contextualizar cómo se veía América Latina y el Caribe antes de marzo del 2020. Fíjate, tanto la región como la República Dominicana estaba en un proceso de fortalecimiento de sus finanzas públicas, por un lado. Por otro lado, de crecimiento, la mayoría de las economías estaban creciendo y también estaba aconteciendo lo propio con el tema de la estabilidad de precios. Casi ninguna economía estaba manifestando incremento de precios significativo. Y por otro lado, también se apreciaba una disminución importante en los niveles de pobreza. Son pocas las economías que podemos citarla en América Latina como excepciones, como es el caso de Venezuela, pero está asociado a un caso muy particular por razones políticas. Pero ese panorama en forma multifacética cambió a partir de la aparición del COVID como brote primero, luego como epidemia y después como pandemia. Una vez ya se constituyó en epidemia en algunos países y pandemia en la región o en toda América Latina y el Caribe, entonces todos esos desempeños positivos que había manifestado tanto a nivel de los indicadores económicos, los indicadores sociales como los indicadores demográficos comenzaron a revertirse. En el caso de América Latina, por ejemplo, hubo una contracción económica del orden del 8%, un aumento de la pobreza que supera los 210 millones de habitantes,
aumentándolas desde un 30 a 31% a 35% de pobreza general. Y eso es una fiel demostración de que en términos económicos y demográficos tuvo un impacto, y sociales también, un impacto fuerte en América Latina. Pero lo propio aconteció también en la República Dominicana en términos de decrecimiento económico. En el año 2020 decrecimos en menos 6.7%, pero la pobreza igual se disparó desde un 21% a un 25% como pobreza monetaria. Y por el lado también de la pérdida del tamaño de la economía también fue significativa. Nosotros teníamos un Producto Interno Bruto de alrededor de 88.000 millones de dólares y se contrajo a 78.000 millones de dólares. Pero la deuda pública, tanto de la región de América Latina y el Caribe, como la de la República Dominicana en particular, también crecieron en forma importante. En América Latina creció como porcentaje del PIB de un 45 a un 55%, es decir, 10 puntos porcentuales. En el caso de la República Dominicana, creció de un 42% a un 52% del PIB para un 14 puntos porcentuales de crecimiento entre el año 2019 y 2020. Es decir, que estábamos frente a un crecimiento significativo de los aumentos de la pobreza y también de la deuda. Estamos hablando de un panorama sanitario, un panorama económico, un panorama demográfico, un panorama social con grandes reveses en el año 2020 y costará recuperarse. Todavía parte de esos reveses podemos apreciarlo en los primeros meses del año 2020. ¿Había quizás antes de marzo del 2020 algún peligro inflacionista? ¿Había concentración de activos en algunas actividades? Partiendo de ese panorama, a lo que quiero llegar es si había por ahí algún indicio de una crisis que explotó con la naciente crisis de sanidad en el esfuerzo de nuestros estados, que todos sabemos que no tenían cómo enfrentar esta crisis. Al esforzarse por dar una respuesta, bueno, surge una nueva crisis. Pero ¿había una crisis antes de la crisis? En términos económicos yo me atrevería a decir que no. Porque si situamos lo que sería una ponderación sobre lo que es una crisis económica, habría que situarlo en el campo real o en el campo financiero. Y en el campo real de las economías la mayoría estaban creciendo, las de América Latina, incluso fuera del continente americano. Y por el lado de las finanzas públicas habían estado mostrando fortaleza y los sistemas financieros de intermediación bancaria habían estado presentando, en el caso dominicano, parte de los mejores desempeños con índices de provisiones elevados, índices de morosidad bajo, tasa de crecimiento de la cartera crediticia también importante y también índice de solvencia por encima del parámetro establecido, que es un 10%. Entonces, no había una gestación de crisis económica en la dimensión que le estoy señalando. En el caso de la República Dominicana, la inflación estuvo rondando la meta que establece el Banco Central, que es un 4% de meta de inflación, y rondó siempre entre el 3 y el 5%, por lo tanto estuvo dentro del techo máximo y el piso de la meta de inflación que establece el Banco Central. Yo creo que la crisis sanitaria lo que sí ha traído como consecuencia es revelar que el crecimiento económico que había estado manifestando América Latina y la República Dominicana era un crecimiento económico desigual en cuanto a que las debilidades en el ámbito sanitario quedaron al descubierto con esta pandemia. Como se pudo apreciar, la mayoría de los países latinoamericanos, incluyo la República Dominicana, estaban desprovistos de una formulación presupuestaria con dotación importante de recursos para el sector salud. Y tuvieron que agenciarse para muchos medidas sectores, ¿no? Para casi todos los sectores, pero particularmente el ámbito de salud, porque estamos hablando de que esta crisis actual económica que tenemos y social fue generada por una crisis de orden sanitaria. Y por lo tanto, por eso le presto atención al hecho de que dejó al descubierto las fragilidades y debilidades que en términos presupuestarios en América Latina, en el caso dominicano, que apenas le destina algo más del 2% del PIB al sector salud,
cuando se demostró que es insuficiente para atender las situaciones. Recuérdense que pudimos ver dramas en Ecuador, en Perú, en México, en Brasil todavía lo estamos viendo, aquí en forma menor, pero también lo vimos en donde la infraestructura hospitalaria no era capaz de atender la demanda por servicios sanitarios con pico provocado por COVID. Con esta explicación, obviamente hay cosas que se pueden decir más fácil que lo que suelen ser en la realidad. Pero si no existía un indicador fuerte y claro de que ya venía una crisis por este escenario que ha descrito perfectamente, donde todos iban creciendo, donde todo estaba en control, ¿pudiera yo pensar que entonces, una vez resuelta la crisis de sanidad, volvemos de nuevo al modelo económico anterior, al modelo de crecimiento, porque no había una crisis? ¿Es posible pensar en ese escenario? A corto plazo no. Tal vez a mediano plazo, dependiendo de las políticas públicas que se articulen, especialmente las políticas económicas en el ámbito monetario y en el ámbito fiscal. Porque resulta que si bien es cierto que esa situación que he descrito de la economía latinoamericana pre-crisis del COVID-19 era como la acabé de describir, no menos cierto es que ahora es distinta. Ahora sí tenemos crisis sanitaria y tenemos crisis económica y en algunos casos también vivimos en una burbuja financiera. Entonces, hoy día sí tenemos una debilidad enorme, extraordinaria, en la mayoría de los países de América Latina en términos de la salud de las finanzas públicas. Lo acabamos de ver en Colombia, que no solo por el tema de la reforma fiscal, sino por todo el deterioro que se produjo en las finanzas públicas de ese país, ya hemos visto el costo en vidas humanas. En la República Dominicana, por ejemplo, en el año 2020, el déficit fiscal se disparó a 7.7% del PIB, el más alto en la historia, cuando venía registrando un 2.2% en el año anterior. Por lo tanto, hay un deterioro de las finanzas públicas. Yo he calculado que en un ejercicio de política pública focalmente dirigida a la recuperación económica, tardaremos alrededor de 2 años y medio a 3 años para recuperar lo que hemos perdido a causa del COVID durante el año 2020. Es decir, para situarnos en alrededor del año 2018 o 2019, nos costará al país no menos de 2 años y medio. Y poco me lo encuentro para los efectos que está experimentando. Se lo encuentra poco porque estoy suponiendo que las políticas está siendo públicas... generoso. Sí, porque estoy suponiendo que las políticas públicas van a ser certeras, van a ser adecuadas, oportunas, integral, y entonces va a tratar de responder. Pero parecería que en algunos casos no resulta así, porque invitar a una población, especialmente la clase media de la República Dominicana, a que se endeude para que se vaya a pasar un fin de semana en un resort, para mí es una política pública irresponsable. Porque frente a una crisis, invitar a una población a endeudarse para que se vaya un fin de semana a un resort, como que no resulta razonable frente a las vicisitudes que tiene toda la familia dominicana, en donde la pobreza ha aumentado y ahora que estamos frente a incremento de precios importantes, pues entonces no es como para destinar lo poco que queda del presupuesto familiar al endeudamiento. Es la conducta del pater familia. Si el padre también se endeuda para hacer frente a los compromisos, no con la mejor noción de lo que está haciendo, pues entonces incentiva también a la familia, ¿no? Porque hay 2 tipos de endeudamiento. Padre en el sentido de Estado, me refiero. Sí, hay 2 tipos de endeudamiento. El endeudamiento responsable y el endeudamiento que no se... por decirlo con una palabra más suave, una expresión más ligera, ¿no? Con un endeudamiento no prudente. El endeudamiento responsable es cuando usted se endeuda en la familia o en el Estado y lo destina a gastos de capital, ¿no? Por ejemplo, si usted se endeuda como familia y compra una vivienda, me parece razonable, siempre y cuando usted tenga los ingresos para el pronto pago. Igual el Estado, si el Estado se endeuda y ese endeudamiento lo destina a gastos de capital, de tal manera que sea autosostenible, que tenga capacidad de pago y que la economía se capitalice durante el tiempo que dura ese endeudamiento, pues me parece correcto. Ahora, ¿cuándo no es correcto? ¿Cuándo no es razonable? Cuando usted destina ese gasto corriente, ya sea en la familia o ya sea en el Estado, a la deuda a gasto corriente. Es decir, a irse un fin de semana a disfrutar en un resort. Pero el gobierno tiene muchas esperanzas en el crecimiento que viene a través de la actividad turística.
¿Y esa ha sido entonces una política incorrecta desde el gobierno? Por supuesto, porque es una esperanza infundada. Y es infundada por lo que acabo de construir. Es decir, es un camino de doble vía, la recuperación del turismo. Porque supongamos, partiendo de una hipótesis en la que la República Dominicana logre controlar el COVID y que la tasa de positividad esté por debajo del 5%, como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Supongamos, idealmente, hoy día estamos en 18%, conforme a las estadísticas del Ministerio de Salud, de positividad diaria. Pero entonces en el resto del mundo no acontece lo propio, es decir, no hay un control del COVID. ¿Podrán venir esos turistas a la República Dominicana? Obviamente que no. O al revés, que el resto del mundo controlen el COVID y aquí no. ¿Vendrán aquí a buscar un contagio? Pues tampoco. Pero un tercer componente, una familia, no importa el país que sea, en la situación en la que vive el mundo todavía de crisis en algunos casos y en otras empezando a salir de la crisis, va a disponer de ingresos para destinarlo al gasto de superfluo como es el de irse a vacacionar. No me parece racional. ¿Quiénes podrán hacerlo? Bueno, un grupito selecto que siempre existen en todas las sociedades, que incluso terminan haciéndose más ricos en crisis, como ya ha sido demostrado que en algunos países, algunos sectores de la sociedad han terminado teniendo más haberes, ¿no? Más activo, más riqueza que la que tenía antes de la crisis por COVID. ¿Qué papel juegan las finanzas en la recuperación económica? Si nos referimos a las finanzas públicas, que me imagino que es el norte de tu pregunta, pues definitivamente que es un papel determinante. La recuperación económica en los países, cuando hay crisis, se ha demostrado que no es suficiente para recuperarla, para reactivarla, solo con acción privada, que se requiere de la acción combinada del sector público y del sector privado. Y en el componente del sector público, pues obviamente tiene que ver con las finanzas públicas, por el lado del gasto público, pero un gasto con calidad. Y el gasto de calidad es aquel que podemos definir como el que se dirige a los sectores sociales y el que se dirige al gasto de capital. El gasto de capital en obras de infraestructura, inversión pública, que crea empleo y crea demanda. Y por el lado del gasto social, dirigido a aquellos sectores que son vulnerables, ¿no? Porque son pobres, están en extrema pobreza o están en pobreza general. Que usted asista a esos ciudadanos, pues resulta razonable que un Estado lo asista. Por lo tanto, las finanzas públicas juegan un papel determinante, clave en la recuperación económica de nuestros países. Hablemos ahora de cuál será el momento propicio para abordar el tema del pacto fiscal. Colombia es un ejemplo de que tocar esos temas delicados en un tiempo no oportuno puede derivar en malestar social. ¿Podría ser esta la suerte de la República Dominicana, convulsión social de no tratarse el tema como debe ser tratado? Mira, uno lamenta que en estos tiempos, donde tanta gente ha estudiado a nivel de PhD, de doctorado en universidades de mucho prestigio, se puedan darse el lujo, como pasó en Colombia, de subestimar el momento, el contexto que vive ese país y el mundo, la región, como para tomar iniciativas que vienen a imponerle más carga a los ciudadanos, o bien porque los ciudadanos también no están en la posición de tener un entendimiento de la situación, dado el nivel de situaciones adversas a la que ha estado sometida en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, social y familiar y todos esos componentes. Entonces, no apreciar el momento de la economía política para impulsar una reforma fiscal, ¿no? Que en mi caso preferiría llamarle pacto fiscal, porque si se implementa, en Colombia lo que se quiso hacer fue una reforma fiscal y parte de su fracaso se debió a eso, porque las reformas fiscales se imponen, vienen en forma vertical. Los pactos fiscales se diferencian de la reforma porque tienen un tratamiento horizontal y vertical en la que se le da participación a los distintos actores que deben tener participación, con el propósito de propiciar un consenso y al mismo tiempo de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que la República Dominicana perdió una brillante oportunidad para discutir, conocer y hasta aprobar un pacto fiscal cuando vivíamos en tiempos de normalidad. Vale decir, los últimos 7 años, 8 años,
en donde debió hacerse el pacto fiscal y no se hizo, el país no tuvo crisis de ningún tipo. Ahora tenemos una crisis sanitaria que todavía no ha sido controlada, aunque se diga lo contrario, y al mismo tiempo también tenemos una situación económica totalmente adversa, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Por lo tanto, el momento no es el mejor como para impulsar un pacto fiscal. Yo estaría de acuerdo con que empecemos a acariciar cuáles son las grandes áreas en las que el pacto fiscal eventualmente, cuando las condiciones estén dadas, podamos sentarnos a discutirlo. Y para ello el gobierno tiene que poner la primera pieza sobre la mesa y decir, ¿cuántos recursos necesito a través del pacto fiscal? Y con esos recursos, ¿qué pienso hacer para un poco darle sentido de legitimización a los nuevos ingresos que pueda estar procurando el gobierno a través de un pacto fiscal, que puede producirlo, provocarlo por diferentes fuentes? Yo estoy promoviendo una que tiene que ver con los impuestos saludables. Soy partidario de que en la República Dominicana abracemos el planteamiento que ha hecho la Organización Mundial de la Salud ya hace unos años, de colocarle impuestos saludables a aquellos productos que no son saludables. Vale decir, los productos que tienen un alto contenido en azúcares añadidas, un alto contenido en grasa saturada, de ahí el nombre de grasa saturada, o de grasa trans. Con los impuestos saludables se logran varias cosas al mismo tiempo. Usted induce a la población a un cambio culinario, de cultura culinaria, y por lo tanto un cambio de cultura de vida. Pero también está propiciando mejores ahorros en la familia dominicana, porque tiene que destinar menos recursos al gasto en salud. La población obesa en la República Dominicana, o la población de sobrepeso, supera el 55%. Y la población diabética y prediabética anda en torno al 15%. Los cardiópatas. Y correcto, los que tienen algunas dificultades con el sistema cardiovascular, ronda el 30% de la población dominicana. Entonces estamos ayudando a esa población, pero también estamos ayudando, o estaríamos ayudando a la población, a la otra parte de la población, para que no caigan en esos grupos poblacionales, ¿no? Es un beneficio tripartito. Genera beneficios en salud, como ya lo describimos. Genera beneficios en el presupuesto familiar, como lo describimos. Y genera beneficios al gobierno. ¿Por qué? Porque le ahorra gastos, pero al mismo tiempo le aumenta los ingresos. Entonces, como puede ver, es un ganar-ganar. Sí, ganar-ganar. Y si tenemos un 55% de obesos, exacto, el gobierno va a ganar mucho dinero. Así es. Bueno, finalmente, para concluir con esta interesantísima entrevista, su opinión sobre las intervenciones tanto del presidente Luis Abinader, que ha dicho que para salir de esta crisis todos los países, los menos favorecidos, deberán acudir a ayuda de los más fuertes económicamente hablando, y la propuesta del doctor Leonel Fernández, que ha dicho que es necesario un plan Marshall, un fondo basado en aproximadamente 3 trillones de dólares, y ha hablado de que eso estaría en manos del Fondo Monetario Internacional, de una serie de instituciones, y bueno, ser elevado a cumbres para que lo traten los presidentes y demás. ¿Es factible? Fíjate, definitivamente que sí. Y yo creo que un buen argumento que respalda a la propuesta del presidente Fernández en torno a constituir ese fondo internacional para la asistencia a los países que más lo estén requiriendo, es el hecho de que esta crisis sanitaria, que también es crisis económica, ha tenido un impacto muy desigual en la población. Entonces, la salida a la crisis, a estas dos crisis, sanitaria y económica, no debe generar más desigualdad. Y para reducir o mitigar esa desigualdad en la construcción de salidas y de la recuperación económica y del control sanitario, pues se requiere de de esa cooperación internacional que se puede hacer perfectamente a través de un fondo común que puedan aportar los principales países que tienen capacidad para hacerlo. Y una segunda forma también pudiera ser a través de los financiamientos mutualizados. Y los financiamientos mutualizados son aquellos en los que el gobierno puede, a través de los organismos multilaterales o a través de los gobiernos bilaterales, agenciar recursos con el respaldo de ellos.
De tal manera que si el gobierno no tiene una buena calificación crediticia, el que fuere en cualquier país, con el respaldo, el aval, la cooperación de un organismo multilateral, la tasa de interés puede ser más baja, claro, porque encuentran un respaldo en un organismo multilateral, igual con de un gobierno amigo. A eso se le llama financiamiento mutualizado y que es una fórmula que puede construirse en forma inmediata porque la mayoría de los organismos internacionales están de acuerdo con que los países como el nuestro, tanto los de medianos niveles de ingresos, como es el caso nuestro, como los de bajos ingresos, como es el caso de Nicaragua, por ejemplo, Haití, Bolivia y otros, puedan acceder a recursos que necesitan para la recuperación económica y el control sanitario. Ahí están planteadas las salidas. Muchísimas gracias por esta interesante conversación. A ti, Marjorie, por darme la oportunidad de compartir con tu público las reflexiones que hemos realizado. Continuamos. ¿Cómo era América Latina y Caribe antes del 30 de marzo del 2020? Antes de esta fecha, el 81% de la población latinoamericana y caribeña era urbana, lo que la convierte, según las Naciones Unidas, en la región en desarrollo más urbanizada del mundo. El 35% vivía en ciudades de más de 1 millón de habitantes, donde 5 megalópolis tenían 10 millones de habitantes a más. Son los casos de Buenos Aires, la Ciudad de México, Lima, Río de Janeiro y Sao Paulo. Las ciudades y metrópolis de la región presentaban una acumulación de diversos tipos de déficits: hacinamiento, falta de acceso a servicios de agua y saneamiento, electricidad e internet, así como precariedad y saturación en el transporte público. El gasto público en salud estaba lejos de la meta del 6% del PIB recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, con problemas en lo relativo a la asignación de los recursos. El financiamiento del primer nivel de atención no alcanza el parámetro recomendado de al menos el 30% del gasto público en salud. Existían barreras significativas para acceder a los servicios de salud, limitaciones de recursos humanos e infraestructura de salud. La situación de pobreza y pobreza extrema han hecho de la educación un problema complejo para la región. Importantes limitaciones para acceso a educación en condiciones de igualdad, pero sobre todo a educación de calidad, que es el gran pendiente. Aunque se debe decir que los sistemas educativos de la región han experimentado mejoras importantes en la última década, con una inversión de cerca del 5% del PIB en promedio en importantes reformas estructurales que no siempre alcanzan la evolución de los docentes o impactan directamente los aprendizajes. ¿Con qué efecto? La pandemia emerge en la región en el marco de 3 crisis estructurales: una crisis social que se refleja en los altos niveles de desigualdad, una crisis económica que se refleja en el bajo crecimiento y rezago tecnológico de la región frente a los países avanzados y frente a algunas economías asiáticas, y una crisis medioambiental que se refleja en la pérdida de biodiversidad, bosques y aguas, en la tendencia al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La pandemia afectó fuertemente la oferta y la demanda agregadas en la región, situando la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 en una perspectiva histórica que, según la CEPAL, es la más profunda desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A corto plazo se espera incremento del desempleo, reducción de los salarios e ingresos, aumento de la pobreza extrema y la desigualdad. A mediano y largo plazo, quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, disminución de la tasa de crecimiento, menor integración en cadenas de valor mundiales y el deterioro de las capacidades productivas y de capital humano.
sobre los efectos de la crisis en el desarrollo productivo y empresarial. Entre los sectores fuertemente afectados se encuentran servicios turísticos, industria cultural tradicional, comercio, reparación de bienes, transporte, moda, automóviles. Otros sectores afectados de forma significativa serían el sector de la minería, electricidad, gas y agua, construcción, materiales para la construcción, servicios empresariales, actividades financieras, bebidas, muebles, madera, industria química, electrónica, maquinarias y equipos. Algunos sectores afectados de forma moderada son agricultura, ganadería y pesca, producción de alimentos para el mercado interno, insumos y equipamiento médico, medicamentos, telecomunicaciones y envases. Como consecuencia de la pandemia, la región retrocederá a los niveles de hace una década y media en materia de pobreza. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL basadas en cifras de las encuestas de hogares, la población latinoamericana en situación de pobreza en el 2020 volvería a los niveles de 2005, esto es, 231 millones de personas. La pobreza extrema, por otra parte, llegaría a 96 millones de personas, un nivel comparable con el que registró la región en 1990. En términos porcentuales, la pobreza en la región aumentará 7 puntos porcentuales respecto de la que se registró en 2019 y la pobreza extrema se incrementará en 4,4 puntos porcentuales. Converso sobre los efectos del COVID-19 y la crisis socioeconómica de América Latina y el Caribe, por supuesto que también en República Dominicana, con Greydis Roa, economista y coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano. Bienvenido, Greydis. Muchas gracias, Marjorie. Para mí es un placer poder estar con ustedes una vez más en Esfera Global. Tu familia, porque es la familia globalista. Somos todos de la misma casa. Hablemos sobre el estado de la situación de América Latina y el Caribe prepandemia, antes de marzo del 2020. Fíjate, antes de iniciar la pandemia provocada por la COVID-19, la región de América Latina y el Caribe ya venía teniendo ciertas dificultades económicas. Tanto así es que, según estudios presentados por la CEPAL, para el 2019, la región de América Latina y el Caribe apenas creció 0.5% por algunas situaciones económicas, el enfrentamiento en una guerra comercial, una sigilosa guerra comercial que había y existe todavía entre las dos grandes potencias mundiales. Estamos hablando de Estados Unidos y de China, y eso tuvo cierta repercusión en las relaciones internacionales, el comercio internacional de algunos países. Tan así es que para ese momento la región tenía un 9% de tasa de desempleo, es decir, que desde ese entonces se vienen arrastrando algunas situaciones. La región había, desde el 2002 hasta el 2014, había tenido un momento favorable, tanto así que la tasa de pobreza se redujo de 44%, la tasa de pobreza general se redujo de 44% a 27%, 2002-2014. Sin embargo, ya para finales del 2015, volvió a iniciar un proceso de crisis, un inicio de crisis económica, y la pobreza se incrementó a 31%. Es decir que, a pesar de que la crisis del coronavirus ha provocado una crisis económica que, es insostenible, pero ya había desde 5 años anteriores algunos indicios, algunos indicadores de lo que pudiera venir, que estuviese afectando a la economía de la región de América Latina y el Caribe. Tú te inscribes en esa tesis porque precisamente armando el programa hacemos investigaciones y noté que algunos economistas se referían a una crisis nueva, una crisis que surge de la propia, de la vírica, por el tema de sanidad, pero que América Latina y el Caribe iba creciendo, todo se pintaba muy estable, todos crecíamos, incluso República Dominicana. Por tanto, el esfuerzo que han hecho nuestros países para enfrentar la pandemia los ha metido de lleno en una nueva crisis económica. Pero hay otros que hablaban, como lo has hecho tú, de que la economía ya manifestaba síntomas de una enfermedad previa. Así es, la crisis provocada por la pandemia COVID-19 lo que puso más bien de relieve algunas debilidades de la infraestructura de nuestros países de la región de América Latina y el Caribe. Pero esas situaciones de algunos indicadores que estaban desfavorables desde antes de la crisis del COVID-19
pudieran haber tenido un impacto mucho menor al de la crisis actual. Es decir, había debilidades, pero esta es una crisis nueva. La magnitud de la crisis económica que atraviesa el mundo, en este caso la región de América Latina y el Caribe, y simplificándolo un poco más, desagregándolo un poco más, nuestro país ha sido específicamente por el tema de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo se ve la República Dominicana en ese contexto? La República Dominicana, al igual que casi todos los países de la región de América Latina y el Caribe, se ha visto afectada, puesto que las medidas principales que se tomaron en toda la región fue el cierre, el aislamiento. Nuestro país desde el 19 de marzo del 2020 tuvo que tomar medidas de cerrar todas las fronteras marítimas, terrestres y por aire. Al tener este cierre y provocar también a lo interno de la nación el aislamiento con los toques de queda, el cierre de las empresas, pues esto ha tenido una repercusión muy significativa para incrementar el desempleo en la economía dominicana y el decrecimiento de la economía nacional. ¿Cómo consideras que los países hermanos de la región han gestionado sus crisis? Bueno, los países de la región de América Latina y el Caribe han tenido una gestión que se basa principalmente en dos ejes. Ha sido transversal prácticamente para todos los países. Y esos dos ejes podemos mencionarlo. El primero es el cuidado de la salud de las personas. Y ese cuidado con el cierre de las fronteras. Se toman políticas, medidas para proteger la salud de las personas, llevándolos al aislamiento. Y el segundo eje sería las medidas de asistencia económica para que a esa persona que tú estás aislando en su casa, que le está impidiendo que pueda continuar empleado, pues los gobiernos han implementado unos paquetes de asistencia económica para esas familias. Y de ahí se deriva, entre otras cosas, como en nuestro país, los programas FASE y el último programa PATI, que es el que iba destinado al sector informal, pero también algo que han hecho los gobiernos es trabajar con políticas monetarias y fiscales. En el caso de nuestro país, y que también ha sido similar en otros países, el Banco Central ha tenido que disminuir la tasa de interés, liberando encaje legal y facilitarle a la banca comercial el que pueda prestar a las empresas y a las personas a tasas de intereses más bajas. Hay oportunidades de mejora. Nosotros, o yo de manera particular, es de lo que pienso que cuando llegó el coronavirus a nuestro país, aunque sería una medida muy drástica la que voy a decir, debió cerrarse el país 24 horas, por lo menos por 2 semanas. Crisis severas como esta ameritan decisiones severas. Por eso, al no tomarse medidas de ese tipo, sino tener toques de queda parciales, provocó que una gran parte de la población siguiera transitando, siguiera movilizándose y todavía, a más de un año de la pandemia, estamos enfrentando las consecuencias. Otra acción que desde mi punto de vista es negativa o es extemporánea es la apertura del año escolar. La apertura de las clases presenciales, no la apertura del año escolar, porque el año escolar se aperturó igual, pero de manera virtual. Al hacerlo de manera virtual fue una medida positiva. Ahora bien, lo que está ahora en la palestra de volver a las clases de manera presencial, ya terminando el año escolar, apenas falta 1 o 2 meses para terminar el año escolar, entiendo que no es una medida positiva. Dentro de los desafíos que debe enfrentar la República Dominicana está el muy mencionado pacto fiscal. ¿Cuándo crees que será el momento propicio para hablar de este tema y cuál debería ser el plan del gobierno? Sí. El pacto fiscal es una acción que ya debió ejecutarse según la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hace 8 años que debimos tener un pacto fiscal. Es decir, que la necesidad de una reforma fiscal no viene dada por la coyuntura actual de la crisis económica derivada de la pandemia COVID-19, sino que es una necesidad que se tenía desde mucho antes. Ahora bien, si no se había hecho antes porque no estaban dadas las condiciones, o tal vez no se tenía la voluntad política, o no generaba la rentabilidad política necesaria. Por ahí vamos. No generaba la rentabilidad política necesaria ni antes, ni tampoco la genera ahora, pero era necesaria la reforma fiscal. Sin embargo, en la coyuntura actual no es favorable implementar una reforma fiscal. Por lo siguiente, ¿a quién afectaría esa reforma fiscal? Principalmente a la clase media,
Es necesaria la reforma, pero no ahora. Apenas estamos reabriendo la economía dominicana, apenas las empresas están restableciéndose, reintegrándose. Entonces, a una empresa que está tratando de superar una crisis económica, si usted le grava con mayor cantidad de impuestos, entonces está llevándola a que ralentice su proceso y algunas no van a poder recuperarse, sino que tendrán que desaparecer. El pueblo no aguanta más impuestos. El sector empresarial tampoco aguanta más impuestos, pero el Estado necesita incrementar la recaudación. Nuestro país es uno de los que tiene la presión fiscal más baja de la región de América Latina y el Caribe, ronda un 14%. Sin embargo, ¿qué se puede hacer entonces para incrementar esa presión fiscal sin gravar más impuestos a las personas y a las empresas? Se debe atacar el gasto tributario y la evasión fiscal. El gasto tributario es la cantidad de dinero que deja de percibir el Estado por exonerar el pago de impuestos a algunos sectores. Eso es importante y es una política útil, que el Estado exonere del pago de impuestos a ciertos sectores que ameriten de un empuje hasta su desarrollo. Pero tenemos sectores que ya están bien desarrollados y establecidos y que siguen beneficiándose del gasto tributario. Debería empezarse a recortar por ahí. Se les empujó lo suficiente. Ya se empujó lo suficiente como para que marche solo. No podemos pretender que vamos a tener un Estado parasitario donde siempre nos estemos alimentando del Estado. No, el Estado te apoyó en un momento determinado y ahora tú tienes que continuar. Y la otra parte es la evasión fiscal. Hay muchas empresas que no pagan impuestos y otras que la cantidad que pagan es inferior a la que deben pagar. Yo pienso que el Estado, atacando esos dos elementos, el gasto tributario y la presión fiscal, puede incrementar su recaudación de manera significativa sin tener que gravar con nuevos impuestos a las personas y a las empresas. ¿Cómo impactará el funcionamiento del Estado la desviación del presupuesto hacia el sector salud para enfrentar la pandemia? Esa es una pregunta muy importante, porque fíjese, para que un país funcione, ¿qué necesita la gente? La gente para sobrevivir necesita esencialmente alimentación, salud y educación. Y aquí generalmente ya teníamos el pacto educativo que otorgó el 4% de educación. Y ahora se está trabajando bastante con el sector salud. ¿Fruto de qué? De la pandemia. No es que antes se le daba la importancia que merecía el sector salud. Apenas un 2%, ¿no? Exactamente. Antes de la pandemia apenas era de un 2%, que está muy por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Así también. Es. Ahora bien, ante su pregunta de cómo pudiera desviar esto en el país, cómo pudiera afectar esa desviación, porque ahora ha tenido un incremento significativo. En un principio es necesario, aunque pueda afectar a otros sectores, es necesario porque la crisis que estamos viviendo actualmente amerita de mayor inversión en salud, mayor inversión en dotar a los centros de salud pública de los equipos necesarios para dar una respuesta oportuna y eficiente a las personas afectadas por la COVID-19. Pero esta es una situación que no va a ser eterna. En este momento hay que sacrificarse y apoyar el sector salud. Pero una vez superemos esta crisis, entonces habría que redireccionar ese incremento del presupuesto, que actualmente es un 14%, se está desviando a salud, redireccionarlo a otros sectores de la economía nacional. Greydis, ha sido una interesante conversación esta que hemos tenido contigo. Gracias siempre por decir sí a Esfera Global. Gracias, Marjorie. Para mí siempre será un honor poder estar con ustedes en Esfera Global. El honor es todo nuestro. Continuamos.
Si había una crisis previa, ¿cómo encontró la pandemia a los dominicanos? Pues en un complejo proceso electoral y crisis democrática, por consiguiente un cambio de gobierno e importantes cuestionamientos sobre las decisiones del anterior gobierno en medio de la crisis de sanidad y el manejo de los fondos destinados a hacerle frente. Se anunciaba un clima económico favorable para la inversión, un crecimiento económico positivo y estable. Según el informe del Banco Central Dominicano, en la actualidad, la actividad económica se comporta de manera favorable frente al desmonte paulatino de las medidas sanitarias de prevención contra el coronavirus, así como a las acciones de política monetaria y fiscal dispuestas por el Poder Ejecutivo desde el mes de marzo del 2020 para mitigar el impacto de la crisis sanitaria en la economía dominicana, garantizando de esta forma las condiciones para la reactivación gradual de la producción y el consumo, bajo un clima doméstico de estabilidad, confianza y expectativas positivas de los agentes económicos. Las actividades económicas que presentaron variaciones positivas en el valor agregado real son salud, servicios financieros, actividades inmobiliarias, agropecuaria, comunicaciones, energía y agua. En sentido contrario, registraron contracciones la actividad hotelera, bares y restaurantes, la explotación de minas y canteras, la construcción, transporte y almacenamiento, comercio, educación, zonas francas y manufactura local. El Producto Interno Bruto Real registró una variación interanual de menos 6.7% en el año 2020, una disminución del 12.1% en la formación bruta de capital fijo y 2.4% en el consumo final. Asimismo, las exportaciones e importaciones evidenciaron contracciones de 30.3% y 14.4% respectivamente, asociadas al debilitamiento de la demanda externa e interna a raíz de las medidas de prevención ante la propagación del coronavirus. Este saldo refleja la crisis generada por la pandemia que afectó los ingresos procedentes del turismo, aunque las remesas aumentaron en un 16% durante el 2021. Esto es 1.132.1 millones de dólares con respecto del 2020. Los primeros meses de la pandemia fueron los más difíciles. Sin embargo, el año cerró con un avance significativo de menos 1% respecto del menos 29% observado en el mes de abril, según el indicador mensual de la actividad económica IMAE. Se destaca el notable comportamiento de las reservas internacionales brutas, las cuales se ubicaron en 10.751.7 millones de dólares al 31 de diciembre de 2020, el nivel más alto registrado para un cierre de año equivalente a 13.6% del PIB y superior al umbral del 10% del PIB recomendado por el Fondo Monetario Internacional. A nivel del gobierno, las cosas son distintas, sin embargo. En 2020, el estado de operaciones del gobierno central resultó en un endeudamiento neto de más de 352.000 millones de pesos, equivalentes al 7.9% del PIB estimado para ese año. El conjunto del sector público no financiero registró un endeudamiento de más de 338.137 millones de pesos, equivalentes al 7.6% del PIB. Los organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, señalan como positiva la recuperación económica, social y comercial para este 2021 en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, en su intervención en la última cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, dijo que los países desarrollados deberían motorizar acciones para incentivar y canalizar nuevos capitales y así mitigar los efectos negativos dejados por la pandemia. Resaltó que la región necesitará nuevos e ingentes recursos económicos para fortalecer las perspectivas de crecimiento y deberían ser los países desarrollados los llamados a efectuar un mayor esfuerzo para canalizar estos capitales que nos permitan mitigar los efectos del endeudamiento derivado de la pandemia y relanzar nuestro crecimiento. El doctor Leonel Fernández, en el 5º Foro de Santo Domingo, en el que participó junto a expresidentes de la región, planteó la posibilidad de crear un plan Marshall para la recuperación de Latinoamérica tras la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19, dado que los países de la región carecen de capacidad para afrontarla. Este plan implicaría la creación de un Fondo Global de Cooperación y Solidaridad situado en el horizonte de los 2 trillones de dólares, que podrían ser canalizados a través de los bancos de desarrollo de la región
así como del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para el fortalecimiento del sector salud, el área de educación, programas de reactivación de la agricultura y al desarrollo de proyectos de infraestructura.